y 29 de agosto del año 23 se celebra la memoria del martirio de San Juan Bautista. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 8. Hermanos, bien saben que nuestra estancia entre ustedes no fue inútil, pues a pesar de los sufrimientos e injurias que padecimos en Filipos y que ya ustedes conocen, tuvimos el valor, apoyados en nuestro Dios, de predicarles su evangelio en medio de una fuerte oposición. Y es que nuestra predicación no nace del error, ni de intereses mezquinos, ni del deseo de engañarlos, sino que predicamos el evangelio de acuerdo con el encargo que Dios, considerándonos aptos, nos ha hecho, y no para agradar a los hombres, sino a Dios, que es el que conoce nuestros corazones. Nunca nos hemos presentado, bien ustedes lo saben, y Dios es testigo de ello, con palabras aduladoras, ni con disimulada codicia, ni hemos buscado las alabanzas de ustedes, ni las de nadie, aunque hubiéramos podido imponerles nuestra autoridad como apóstoles de Cristo. Sin embargo, los tratamos con la misma ternura con la que una madre estrecha en su regazo a sus pequeños. Tan grande es nuestro afecto por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solamente el Evangelio de Cristo, sino también nuestra propia vida, porque han llegado ustedes a sernos sumamente queridos. Palabra de Dios. Alabanzas al Señor del Salmo 138. Condúceme, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son tan familiares. Por eso, Señor, condúceme por tu camino. Alabanzas al Señor. Porque si apenas la palabra está en mi boca y ya, Señor, te la sabes completa. Me envuelves por todas partes y tienes puesta sobre mí tu santa mano. Esta es una ciencia misteriosa para mí, tan sublime que no la alcanzo a comprender. Aleluya, aleluya. En la proclamación del Santo Evangelio, según San Marcos capítulo 6, versículo 17 al 29, y del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista en aquel tiempo y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu propio hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas,
Hoy celebramos junto con toda la iglesia el martirio de San Juan Bautista, el mayor de los nacidos de mujer. Así lo definió el mismo Cristo Jesús. Juan, como auténtico profeta, anunció a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dio testimonio de la verdad predicando la conversión sin componendas y con una gran humildad, muy consciente de que él no era la luz, sino testigo de la luz. Dios elige a sus profetas. Dios es quien los llama ya desde el seno materno. Así lo dice el Salmo de hoy. También nosotros desde nuestro bautismo hemos sido elegidos, consagrados y enviados por el Dios vivo. Más afortunados aquellos que atienden a ese precioso llamado de Dios. Hemos sido llamados a la vida, a la fe, a vivir la fe como una hermosa historia de amor con el Señor, a ver la presencia salvadora de Dios cada día, a gustar y ver qué bueno es el Señor. Todo es don, todo es gracia, todo es vocación, llamada y respuesta. Juan fue recio en su testimonio, su palabra era incómoda y fue mártir de la verdad que proclamaba. Un profeta como Juan no podía morir en una tranquila ancianidad. Tenía que morir como murió por causa de anunciar el Evangelio de Dios. Ave María Purísima. La muerte de Juan Bautista fue tan provocativa para los poderosos, endiosados y adulados como su propia vida. Encarcelado por denunciar la corrupción moral de Herodes, por arrebatar la mujer a su hermano, era sin embargo temido por el propio rey. Siempre los poderosos han tenido un temor reverencial ante los profetas que denuncian sus excesos y los han procurado silenciar o atraerlos con privilegios y prebendas. O sea, los compran. Una danza fue suficiente para que la cabeza del Bautista fuese entregada a la reina adúltera por mediación de Salomé. Herodes es el paradigma del poderoso que con tal de conservar el poder sacrifica la fidelidad y la lealtad, las fidelidades y las lealtades. No le importó ser un corrupto, no le importó y no valoró la vida de Juan el Bautista y prefirió agradar a su entenada, a su hijastra, entregándole pues así, para entregarles a sus aduladores y bufones en refinadas bandejas mediáticas la cabeza de Juan el Bautista. ¿Y nosotros cómo estamos, mi querido hermano? ¿En qué mentiras caemos? ¿En qué frivolidades nos dejamos comprar por la verdad del Evangelio de Cristo? ¿Entramos en prebendas también nosotros? ¿Somos corruptos en la mente y en nuestro corazón? ¿O denunciamos el pecado de los demás, aunque se nos echen encima? Sea de nuestro propio padre, de nuestra propia madre, de nuestro propio cónyuge, de nuestros propios hijos, o somos unos alcahuetes del pecado, mi querido hermano. Juan creyó en su misión. Ahora te invito a que creas tú también en la tuya, pues Dios te ha llamado por tu nombre. Juan no se buscó a sí mismo y nada hizo por dejar su soledad y deslizarse en el sequito privilegio de Jesús. Amigo del esposo como era, se regocijó del júbilo del esposo, contentándose con el terrible aislamiento de las mazmorras de Maqueronte, de donde no salió más que para el cara a cara de la eternidad. Es decir, que él goza de la eternidad desde el momento en que fue decapitado. Juan no era la luz, sino testigo de la luz. Juan no era la voz que clamaba en el desierto y que sigue resonando su voz. Una voz clama en el desierto: abran el camino del Señor, ábranle un camino recto. Cristo era la palabra. Nosotros, llamados por nuestro bautismo a ser profetas y testigos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Así debe de ser, mi querido hermano. Él tiene que crecer en nosotros.
y nosotros tenemos que menguar, disminuir. Hemos de superar nuestros deseos de protagonismos humanos para dejar que brille la luz perfecta de Cristo Jesús. No podemos pretender robarle a Dios la gloria en ningún instante y momento. Seamos humildes, hermano. Esos que se creen dueños de las parroquias, que porque tienen años, esos que manipulan a los sacerdotes, que van y les calientan la cabeza, así les va a ir. Esos que menosprecian a los demás, que se sienten los fufurufos, así nos va a ir, mi querido hermano. Sabemos que el término martirio viene del griego y significa testigo. Lo mismo que martirio significa testimonio. Por lo tanto, los mártires son los testigos de la fe y esos debemos de ser también nosotros. Mártir, por lo tanto, no es solo el que derrama su sangre, sino que lo es también aquel que día a día da su vida por sus hermanos en el servicio del evangelio. ¿Y cuántos hermanos hay que se sienten los canchachanes, los fufurupos, los dueños de la parroquia y corren a los hermanos de una u otra manera? No pueden hacer un retiro o querer hacer un retiro porque sienten que ellos son los que deben de estarlo haciendo y van y le calientan la cabeza al Padre hablando mal de los demás. Ave María Purísima. Que la celebración, pues, mis amados hermanos, de hoy nos ayude a meditar sobre nuestra identidad como verdaderos cristianos e hijos de Dios, como testigos vivos del Evangelio de Jesucristo el Señor, para gloria de Dios Padre. He dicho amén. Su hermano en Cristo, Milo de Ario.